Bienvenidos a Instinto Oscuro, el rincón donde los secretos se vuelven susurros y las experiencias más inquietantes cobran vida. Hoy escucharás 5 historias reales, vivencias que marcaron a quienes las contaron y que quizás te hagan mirar atrás antes de apagar la luz. Prepárate, porque lo que estás por oír no es ficción. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les caía mal, sino se sentía una vibra rara, uno se da cuenta y luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí, probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde, cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que, pues no le tan importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca al celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio. Desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, como de costumbre no había nadie, el globo estaba abajo de las escaleras, solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Segundos reaccioné y aventé el globo, corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé a rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada, todo estaba apagado, nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz, se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí, no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Hace unos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente, salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que era bastante lejos por un camino largo de tierra, y sentí que alguien me perseguía. Sentía como si fuera una persona muy grande caminando detrás mío. Giré a mirar demasiadas veces pero no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré, pensando que era parte de mi imaginación, pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas, e intentaba no creer en esas cosas paranormales. Así pasaron muchos días. Cada vez que volvía a mi casa después de las 8 de la noche sola, sentía que alguien me perseguía. Muchas veces alcancé a ver sombras pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esa calle todas las tardes. Claramente me daba miedo pensar en que realmente hubiera algo persiguiéndome siempre que pasaba ahí. Yo, como una adolescente en ese momento, lo vinculé a una capilla con cementerio que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me seguía, a sentir brisas corriendo repentinamente por mi cabello o hasta susurros. Mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban mucha gente en ese lugar y también se me hacía muy raro escuchar cantos en ese lugar los días sábados en la noche o de madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron unos 3 años, siempre aparecían animales muertos por ahí. Como era un lugar medio rural, la gente lo tomaba normal, pero siempre sentí que en esa calle y en sí, en ese campo, había algo muy tenso, sin contar el hecho que una de mis amigas me contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle tarde y me sentía perseguida fueron de los peores meses de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que me jugaba en contra con esas cosas. Luego de que salí nunca más volví a sentir esa tensión. Hasta el día de hoy sigo pensando que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle.
Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía 10, 9, no lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines tranquis, nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediata pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto, se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta: "Pa, ¿te estás haciendo un té digestivo?". Pero nadie contestó, lo llamaba cada vez más fuerte: "Pa, papá, papi". Pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama, tenía cortina, y se veía como un tubo estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podría entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así, así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás mío y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una pero tenía 10 años y no se imaginan lo que se sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida, y que él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente, que hace que vea cosas imposibles, o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo. En la Navidad del 2010 a mi hermana le habían regalado una muñeca. Ella tenía como 9 años y yo 7. El caso es que era una muñeca algo grande, creía, y así. No me gustaba mucho ya que me daba miedo la muñeca, y recuerdo que una vez tuve una pesadilla, o al menos yo pienso que fue una pesadilla, pero una pesadilla que sientes que estás en el sueño. Realmente estuve dentro del sueño. Yo sentí y escuché la fuerte lluvia, y en el sueño yo escuché ruidos en la cocina y sonidos de un bebé. Al despertar escuché cómo esa muñeca hacía ruidos y movía las cosas y caminaba de un lado a otro, y bueno, yo estaba totalmente paralizado. Mi papá estaba durmiendo muy cerca de mí y no podía hablarle porque no podía moverme para nada y estaba sudando mucho. La verdad fue una experiencia súper pesada, y mi hermana afirma que ella también soñó lo mismo, lo cual nos deja en duda si fue un sueño o de verdad pasó. Gracias por ver el vídeo. Si quieres aparecer con tu anécdota, solo déjala en cualquiera de mis grupos, que les dejaré en la descripción del vídeo. Si alguna de estas historias te dejó con escalofríos, recuerda dejar tu like y comentario de lo que te pareció el vídeo. Nos escuchamos en el próximo episodio.